Muy buenas. Se cumplen 20 años en estos días de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Tenemos que retrotraernos al 1 de julio de 1997. En esa fecha estaba preparado todo el dispositivo policial para su liberación. ¿Cómo se prepara aquella noche y cómo fue toda la operación policial esa noche del 1 de julio? Bueno, pues como todas las operaciones, esa noche se prepara pues con las expectativas y con un estado de excitación de lo que se anticipaba que podía suceder, ¿no? Se prepara de una manera pues absolutamente normal, o no difiere, la preparación no difiere en absoluto de otras muchas explotaciones, como así denominamos nosotros la culminación de una operación. Básicamente, en términos generales, fue muy metodológico, no había grandes cambios al respecto de cómo se habían hecho en otras ocasiones. Sí que es cierto que en este caso concreto pues requería una dimensión, el dispositivo tenía una dimensión superior a otros, pues por la presencia de determinado personal que tenía que estar específicamente muy cualificado para detectar oquedades, identificar elementos sospechosos, etcétera, etcétera, que muy probablemente en otros dispositivos pues no eran necesarios. Esa noche se inicia con la detención del comando que estaba custodiando a José Antonio Ortega Lara. ¿Cómo se producen esas detenciones? Bueno, pues como digo, de una manera bastante normal y como además como habíamos planificado, se procede a la detención simultánea de aquellos que habían sido identificados y sobre los cuales se había obtenido la orden de detención, entrada y registro, y pues de forma simultánea, como digo, operamos en los diferentes domicilios. Vivían todos en sus respectivas moradas y bueno, pues fue una detención, como digo, una intervención simultánea en todos ellos, con la detención de las personas implicadas y luego con el traslado de una de ellas a la nave, a la famosa nave que era donde íbamos a practicar el registro. Efectivamente, después de las detenciones vais hacia la nave que está a las afueras de Mondragón. ¿Cómo os preparáis para entrar? ¿Sabíais si la nave estaba vacía o no? ¿Pensabais que podía haber algún elemento terrorista en su interior o no? ¿Y cómo es, una vez conseguís entrar en la nave, el inicio del registro, intentar localizar a Ortega Lara? Bueno, la entrada de la nave generaba muchas inquietudes. Creíamos que por lo menos en la parte pública de la nave pues no parecía o entendíamos que no debía haber ningún miembro de la organización. No tanto así interpretábamos que no pudiese estar el recinto propiamente dicho del zulo, que pudiese estar custodiado de forma permanente por alguien, con lo cual la entrada sugería muchísimas dudas, muchísimas inquietudes, entre ellas lógicamente tener que enfrentarnos a un terrorista que, custodiando en este caso a José Antonio, pudiera ante nuestra presencia pudiese reaccionar de manera ocasionando la muerte o daños sobre el mismo, o incluso que el habitáculo donde pudiese estar cautivo pues tuviese algún tipo de dispositivo y de trampa cuya activación fortuita por nuestra parte al intentar detectarlo pues ocasionase esos mismos efectos. Entonces, como digo, la complejidad fundamentalmente estaba allí. Una vez que entráis en la nave, ¿qué es lo que os encontráis allí? ¿Cómo es la nave en su interior? ¿Qué había? ¿Cómo empezáis a buscar digamos, un acceso, una entrada a un zulo donde pudiese estar oculto José Antonio Ortega Lara? Bueno, lo que lógicamente hacemos en un primer lugar es reconocer la parte visible de la nave. La nave no deja de ser un espacio diáfano, tenía unas dimensiones bastante importantes, muy nutrida de chatarra, herramientas, maquinaria y demás. El reconocimiento de esa parte pública o de esa parte visible resultó relativamente sencillo en tanto en cuanto, como digo, al ser diáfana pues permitía prácticamente la visual de la misma detectar presencias extrañas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno,
visto inicialmente que sobre la misma, o que de forma evidente no se encontraba, en este caso el posible zulo donde podía estar cautivo Ortega Lara, lo que procedimos es a intentar identificar evidencias que pusiesen de manifiesto que en esa nave pues se estaba cometiendo un ilícito, o sea, que hubiese señales de vida o señales de actividad orgánica de los miembros de este comando. ¿Cuántas horas estáis en la nave? En algún momento, visto que inicialmente a simple vista no se encuentra nada, en algún momento digamos, baja un poco la moral, no seguís buscando de forma incisiva cómo se localiza exactamente el zulo o el acceso al zulo en el que se encuentra Ortega Lara? Bueno, anticipábamos que no iba a ser fácil, es decir, era evidente que no iba a estar, que no íbamos a encontrar de una forma rápida y que visualmente podríamos ubicar de forma inmediata al zulo, con lo cual sí que estábamos preparados a tener que invertir muchas horas y sobre todo tener que actuar sobre espacios ocultos, con lo cual, pues bueno, en ese sentido, más allá de que el registro se alargó durante muchas horas y que evidentemente es condición humana pensar en desistir, pues el objetivo que nos había llevado y la información que nos había llevado hasta la nave era tan sumamente contundente que desde luego no cesábamos en el interés de encontrarlo. Vosotros, de los 4 detenidos que hay esa noche, seleccionáis a uno, creo que es a Bolinaga, para que os acompañe hasta la nave, a registrar la nave, a hacerlo en su presencia. Él reconoce en algún momento que tienen allí a una persona secuestrada, lo niega. ¿Cuál es la actitud del terrorista y por qué elegís a Bolinaga en ese momento? Bueno, pues al final es una apuesta que se hace. Entendimos que, o se entendió en ese momento que podía ser la persona que debía estar presente y que a lo mejor de forma espontánea podía participar algún tipo de información si fuese necesario, y bueno, y por ese motivo fue una evaluación previa que hicimos sobre el perfil de los cuatro que teníamos en mente de tener, y bueno, no por nada especialmente concreto. ¿Cómo conseguís encontrar el mecanismo exacto y cómo era que daba acceso al zulo de Ortega Lara? Bueno, pues al final, después de realizar un reconocimiento visual y un registro visual y exhaustivo de lo que a simple vista permanecía en la nave, pues correspondió ya empezar a buscar sitios en los cuales entendíamos que podía haber una oquedad, ¿no?, en la que se podía fabricar un zulo. Pues bueno, ahí es importante la labor de nuestros analistas y de aquellos que con memoria histórica habían participado en muchas intervenciones previamente y que se habían enfrentado a tener que buscar este tipo de situaciones, ¿no? En ETA, uno de los grandes recursos que ETA ha utilizado, no solo para la custodia de personas, sino de material y de otros enseres, es construcción de zulos, bien enterrados, bien parapetados en algún tipo de pared o en algún tipo de infraestructura, con lo cual, pues bueno, empezamos a intentar evaluar, dadas las condiciones de la nave, dónde podía estar. Previamente, no es cierto que habíamos realizado muchos estudios sobre planos, sobre catastros, pues bueno, hicimos una inversión tecnológica y de recursos importante, pues para intentar anticipar de la mejor forma posible, a ver estructuralmente en qué parte de la nave podría caber esa oquedad. Pero bueno, hasta que llegado a ese punto, pues prácticamente, no voy a decir que por fuerza bruta, pero casi, porque lo que sí es cierto es que hubo un momento en el que hubo que retirar, o pensamos en retirar toda la maquinaria que había y que obstaculizaba visualmente la nave, y bueno, y fue prácticamente, como digo, pues por intentar mover una de esas máquinas, uno de los dispositivos que componían esa máquina, cuando uno de los agentes se percató de que tenía un procedimiento extraño a la hora de moverse. Y en ese momento insistís sobre esa máquina, ¿cómo lo hacéis y cuál es la consecuencia clara de actuar sobre esa máquina? En el momento que, al intentar desplazarla, ve que sobre ese desplazamiento también se desplaza una parte del suelo, pues evidentemente ya nos concentramos allí. Era evidente que era absolutamente anormal que al mover la máquina, al intentar levantar un émbolo que
que formaba parte del dispositivo de esta máquina, era una máquina muy compleja, pues como digo, rápidamente vimos que eso claramente tenía un objetivo y estaba asociado a algo extraño que había debajo de la misma. Una vez os dais cuenta que a través de esa máquina es la zona donde se puede entrar al zulo, ¿cómo os preparáis para bajar? Bueno, pues al final en este caso ya corresponde un poco la responsabilidad y a quien y sobre quien descargamos en este caso la entrada es a nuestra unidad especial de intervención, que son, como digo, una de nuestras inquietudes era que o bien en la entrada o alguna parte del zulo pudiese estar trampeado o bien que incluso pudiese estar custodiado, como digo, de forma permanente por alguien, con lo cual entraron los que tuvieron que entrar, que eran los miembros de, como digo, de la unidad especial de intervención, que fueron los que aseguraron que la entrada pues se podía realizar sin ningún tipo de problema. Una vez están abajo, ¿cómo es la apertura del zulo de Ortega Lara? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es la vuestra al daros cuenta que por fin habéis conseguido el objetivo, que es encontrar a Ortega Lara? Bueno, pues como es lógico, una cosa es ver que se abre el zulo y otra cosa es esperar noticias, que pasan unos minutos hasta que llegan las noticias de que efectivamente en ese zulo hay una persona, que esa persona evidentemente es Ortega Lara y que está en perfectas condiciones, con lo cual, pues bueno, pasaron muchos minutos de silencio a la espera de recibir novedades, de recibir noticias concretas sobre qué había en esa oquedad en la cual uno y solo uno había entrado y tenía que trasladarnos esas noticias afuera. ¿Cómo son esos minutos de espera? Mientras uno de vuestros compañeros entra y no sabéis a qué entra, ni a... Bueno, pues creo que cada uno puede asociar situaciones en su vida en las que identifique cómo puede ser esa espera, ¿no? La podemos asociar a muchos aspectos de nuestra vida. Para nosotros, para muchos de nosotros era un aspecto más de nuestra vida la liberación de Ortega Lara y lo vivimos pues muy parecido a lo mejor a la que un padre espera el nacimiento de su hija, a la que espera el resultado de la enfermedad de un familiar suyo. Lo vivíamos como algo muy intenso por nosotros, formó parte de la investigación de Ortega Lara y lo que le pasó a Ortega Lara y lo que sufrió Ortega Lara formaba parte de la vida de los guardias civiles de Inchaurrondo durante muchos meses. Entonces pues la espera lógicamente era como algo muy nuestro. ¿Qué es lo primero que os dice Ortega Lara? ¿Cuál es vuestra primera interacción con Ortega Lara? Yo creo que no hubo interacción verbal, desde luego, apenas. No. Fue, lógicamente, además, lo que menos se pretendió es alterar dando por hecho pues que se iba a encontrar, después de tantos meses de cautiverio, pues encontrarse con una muchedumbre y con un alboroto. Desde luego hubo mucho alboroto desde el punto de vista de la excitación de todos los que ahí estaban ahí presentes por el resultado, pero intentamos ser lo menos estridentes posibles, pues de cara a facilitar también una situación que sabíamos que para él no era agradable. ¿Cómo era el zulo en el que se encontraba Ortega Lara? Bueno, el zulo era un habitáculo que tenía diferentes partes, porque el zulo se utilizaba no solo desde el punto de vista de mantener en cautividad a Ortega Lara, sino que también era un espacio donde guardaba gran cantidad tanto de armas como de dinero, como de otros enseres, el comando, ¿no? Pero bueno, básicamente el sitio donde se encontraba Ortega Lara era un sitio tremendamente reducido, rodeado de madera, estaba forrado de madera, pero con una humedad constante y con una sensación de asfixia, pues que creo que no se puede describir si no entra. Es difícilmente verbalizable el hecho de intentar explicar. Podemos imaginarnos geométricamente cómo es ese espacio, pero lo importante que no era un espacio reducido, un espacio que limitaba absolutamente la vida y el movimiento de él allí, pero sobre todo lo que yo creo que era absolutamente impactante es las circunstancias, ¿no? El olor, el ambiente, la temperatura, la humedad. Es lo que generaba auténtico terror y pánico, ¿no? Cuando incluso recuerdo, aún entrando muchos días después, muchas semanas después de estar el zulo abierto, después de estar aireado y demás, y todavía entrabas al zulo y te daba una sensación absolutamente terrorífica.
La liberación de Ortega Lara obviamente es un gran éxito en ese momento, pero no es el éxito de un día, sino es el éxito de todo un proceso de investigación. ¿Cuándo se inicia la investigación para intentar liberar a Ortega Lara? ¿Qué pistas se siguen? ¿Cómo es todo el procedimiento desde el primer día que os ponéis manos a la obra? No sé si con información previa de otros comandos o de otros secuestros hasta el día de la liberación. Si nos puedes explicar cómo fue esa línea o líneas de investigación gracias a las cuales finalmente se pudo liberar a Ortega Lara. Bueno, fundamentalmente el éxito de la liberación de Ortega Lara es el premio a la constancia y el premio al valor y a la destreza desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de análisis, desde el punto de vista de trabajo operativo, desde el punto de vista de esfuerzo, de sacrificio de la gente, de saber que estaban llamados, esos guardias estaban llamados a ser ellos y nosotros los que procedieran a encontrar ese sitio, ese habitáculo, ese zulo. Entonces, pues desde un primer momento, desde el momento en el que se produce el secuestro de Ortega Lara, claramente, a pesar de que ETA sí que presentaba un potencial en Guipúzcoa importante, que lógicamente distraía las capacidades en este caso del servicio de información, del grupo de información de Inchaurrondo, pero sí que tuvo claro desde un primer momento que debía invertir absolutamente todos sus recursos en intentar encontrar una línea de investigación. Con lo cual es el precio a la constancia y a la creencia, y la creencia incluso, pues bueno, voy a decir, sobrehumana de muchos hombres y muchas mujeres que sabían que eran ellos y no otros los que tenían que encontrar el dato concreto y que tenían que encontrar la pista para llegar a ello. Entonces, pues bueno, la investigación duró muchos meses, pero la investigación de Ortega Lara no comienza con el secuestro de Ortega Lara. La investigación de Ortega Lara comienza con otros secuestros que años antes habían producido y ETA había llevado a cabo y que estaban sin resolver desde el punto de vista de la autoría de los mismos, ¿no? Sí que es cierto que no resueltos esos secuestros, el hecho del fatídico día del secuestro de Ortega Lara, pues hizo revivir esas líneas de investigación que se habían abierto en esos momentos para intentar ver si retroalimentaban en algo positivo los indicios que permitiesen identificar dónde podía estar José Antonio. ¿Cuáles son las pistas clave, tanto fruto del trabajo realizado con anterioridad como el que se inicia ex proceso para Ortega Lara, que llevan a cabo, son necesarias para su liberación, que os llevan hasta el comando que está actuando en Mondragón y que lo tiene cautivo? Bueno, incluso antes de eso hay que destacar que durante muchos meses se siguieron infinidad de pistas, incluso a partir del momento que fue hacia finales de 1996, ¿no? Hacia noviembre, diciembre de ese año, que ya teníamos más o menos una cierta certeza que había una línea de investigación que sobresalía sobre las demás, pero como digo, tanto antes como incluso teniendo esta línea de investigación principal, se manejaban otras líneas de investigación absolutamente secundarias, ¿no? Sobre todo con el ánimo de entender que no podías dejar escapar ninguna oportunidad o ningún dato o ningún elemento que te aportaba algún ciudadano, algún dato que venía de algún tipo de colaborador, de la observación de nuestros propios agentes. Como digo, no se desdeñó absolutamente ninguna de esas posibilidades, ¿no? Pero sí que es cierto que a partir de un momento determinado se abandona un poco la frustración de que durante unos meses muchas de las cosas que se hacían no acababan de tener un rédito concreto, no se acaba de objetivizar en una línea de investigación concreta y efectivamente es un par de actuaciones o un par de operaciones que se desarrollan en Francia que sí que aportan un elemento de luz en relación a al posible origen, ¿no? O al posible elemento que permitió el inicio de la operación. Sí, en Francia se produce una operación policial, se desarticula parte de su entramado logístico, cae en manos de las fuerzas de seguridad una agenda con una inscripción que creéis que puede hacer referencia al secuestro de Ortega Lara. Hay 3 siglas que entran en juego, que es BOL. ¿Cómo pasáis de 3 simples letras a iros encima, a controlar
a un nombre muy determinado en una localidad del centro del País Vasco? Bueno, pues no se pasa de forma instantánea ni instintiva. Lo que sugiere esa anotación donde estaba, que formaba parte de la agenda de uno de los dirigentes de la organización terrorista ETA, parecía claro que podía estar asociado al secuestro, no tanto sino a lo mejor como los autores, sí como los que lo mantenían en cautiverio. Entonces, pues bueno, pues a partir de ese momento lo que fundamentalmente iniciamos es un trabajo de análisis, de intentar identificar a qué pueden corresponder esas letras. Hoy es muy fácil decir y pensar que 3 letras corresponden a las iniciales o al inicio de un apellido, pero en ese momento, lógicamente, se valoró eso, se valoró que podía corresponder con lo que habitualmente era lo normal, ¿no? Que correspondiese a un alias, que correspondiese a un nickname de un comando, que correspondiese, desde luego, a cualquier cosa, lejos de que esté asociada a un apellido real, ¿no? Con lo cual, pues bueno, allí los analistas, los magníficos analistas que había en Incharrondo, pues recuerdo que desde el minuto 1 que tuvieron conocimiento de esa anotación, pues durante día y noche esbrozaron absolutamente todos los papeles, todos los antecedentes, toda la documentación previa para intentar identificar a qué podía corresponder eso. Si correspondía a un nombre, si correspondía a un apodo, si correspondía a un lugar, si correspondía a cualquier otro tipo de simbología. Claro, en día de hoy, claro, estamos muy acostumbrados a Google, a la sociedad de la información, pero estamos hablando de 1997 y entonces no era tan fácil buscar. ¿Cómo se hizo ese proceso? Bueno, pues el proceso se hizo fundamentalmente por contar en ese momento con personal muy experimentado en analizar la documentación de la organización terrorista ETA. Era muy normal. Ahora, en los últimos años de la existencia de ETA, las intervenciones que se realizaban sobre sus dirigentes, sobre sus comandos, normalmente eran muy poco nutridas desde el punto de vista de elementos documentales, porque el mundo digital llegó a ellos también, evidentemente, y esas evidencias sobre papel no se obtenían, pero en aquella época uno de los mayores logros de una explotación, de unas detenciones, era precisamente la producción documental que portaban encima, ¿no? Entonces teníamos verdaderos expertos en interpretar anotaciones absolutamente crípticas, intentar entender si podían corresponder a una cita, si podían corresponder a cualquier tipo a encontrarle el significado a eso. Incluso lo sabía ya que sabían perfectamente, identificando la anotación o encontrar una anotación, prácticamente quién era el que había escrito eso, por la forma de la escritura, por el tipo de encriptado o de código que utilizaba. Entonces, bueno, fundamentalmente hubo un buen número de guardias, un buen número de agentes que se dedicaron durante muchas semanas a intentar encontrar significado a esas 3 letras. Una vez que a las siglas BOL se le relaciona con Bolinaga, ¿cómo se actúa? ¿Se pone en vigilancia Bolinaga? ¿Se le siguen los pasos? Bueno, Bolinaga, como digo, Bolinaga no dio un resultado, o BOL, las 3 letras no dieron un resultado único, no dieron una solución única. Se abrieron, pues no recuerdo, pero decenas de líneas de investigación que se investigaron luego operativamente, que se intentó monitorizar o bien los lugares que creíamos que representaban esas letras o bien las personas que las representaban, y todas ellas pues se iban descartando. Y sí que es cierto que en un momento determinado sí que se asoció claramente a una persona que sí que podía tener bastantes indicios de que fuera certera esa asociación que se hacía de letras y en este caso apellido. Y a partir de ese momento se empieza a trabajar operativamente a este individuo. ¿Y en qué momento, cuando empezáis a investigarle, tenéis la confirmación de que tiene que ser él y que una de las naves a las que acude asiduamente tiene todas las posibilidades de ser un sitio donde tienen a alguien secuestrado o pueden tener a alguien secuestrado? Bueno, pues pasa tiempo, no es más allá de que en el servicio se tenía la convicción absoluta de que esa línea, esas anotaciones nos llevaban a una línea concreta y evidente
para resolver el secuestro, pero pasaron semanas hasta que identificamos elementos concretos que paulatinamente nos hacían ver que no estábamos equivocados. Fue una operación desde el punto de vista de trabajo operativo y de trabajo analítico. El trabajo analítico fue precioso porque, como digo, generó una demostración de las capacidades de análisis del personal del servicio, pero desde el punto de vista operativo fue una operación muy tediosa porque bueno, a diferencia de otras operaciones en las que sí vas viendo que el objetivo va haciendo cosas que significan que la línea de investigación o la tesis sobre la que trabajas es adecuada, en este caso concreto, en la mayoría de los días pasaban con una cuenta de resultados negativa. O sea, no acabamos de alcanzar a encontrar elementos positivos, ¿no? Con lo cual, pues desde ese punto de vista fue tedioso mantener la tensión durante muchas semanas, durante muchos meses, en este caso, y no ver elementos que claramente te decían que estabas en lo correcto. ¿Surgió el desánimo en algún momento? Bueno, ¿O las dudas? El desánimo no, evidentemente, porque el desánimo sabíamos que solo iba a llegar cuando fuese público, cuando se resolviese el secuestro de una manera que nadie quería. Ahí hubiese llegado el desánimo. Pero estábamos absolutamente convencidos que mientras el secuestro estuviese vigente, teníamos esperanza y teníamos oportunidad para hallarlo. La liberación de Ortega Lara, en este sentido, no es solo la liberación de un secuestrado, sino es eliminar por completo un comando que ya había participado, por los datos que se han conocido más o menos a posteriori, en otro tipo de secuestros. Eso, ¿qué sentimiento traen los guardias civiles que participan en la operación? Bueno, pues mira, uno de los elementos que se añadieron a entender que efectivamente estábamos en un objetivo que claramente podía haber formado o formaba parte del comando que había participado en el secuestro fue precisamente que era un comando del cual o de cuya existencia se tenían referencias, es decir, en la zona de cooperativas, en la zona de Mondragón, durante muchos años antes había actuado un comando que considerábamos que era un grupo legal, que había sido muy virulento y especialmente, y eso lo tenía muy significado y lo tenía muy interiorizado Guardia Civil, porque entre sus numerosos atentados fundamentalmente se había cebado con la Guardia Civil. Fue un comando que creo recordar que llegó a asesinar hasta 5 guardias civiles. Ese comando dejó de actuar. Las líneas de investigación que hasta ese momento se manejaron en el servicio eran que era un comando que podía ser por la metodología y por la práctica de los atentados, que podía ser precisamente de esa zona, de la zona de Mondragón, de la zona de cooperativas. Y entonces, pues cuando surgió como posible candidato a ser BOL la persona que finalmente identificamos, pues bueno, entraba contextualmente y geográficamente, se ubicaba en un sitio donde sabíamos que había habido un comando importante y que había actuado allí. Bueno, pues fue una también de las muchas hipótesis que se metieron en el saco, ¿verdad? Y que efectivamente dieron un poco de viveza y un poco de credibilidad a que efectivamente este incluso podía haber sido uno de los que antaño podían haber formado parte de ese comando. Entonces, con la liberación de Ortega Lara, no solo se desarticula un comando que había estado dedicado o que había realizado este secuestro y otro más al menos con antelación, sino se desarticula también un grupo que había estado apareciendo, desapareciendo como el Guadiana y que se resistía desde hace tiempo. Con la liberación de Ortega Lara se pone fin a uno de los comandos más complejos que posiblemente haya actuado en territorio español. Un comando que nace a finales del año 70, compuesto inicialmente por una serie de personas cuyos cometidos son realizar acciones, en este caso era contra intereses franceses, acciones de, bueno, no sé si decir de baja intensidad, pero bueno, fundamentalmente ametrallamientos a camiones en la autopista y objetivos, como digo, intereses franceses, que era como lo denominaba la organización terrorista en su momento, pero que paulatinamente, y ahí se ve el índice de maldad, de peligrosidad y la madurez con la que, desde el punto de vista de terrorista, con la que se van incorporando
con el paso de los años, pues se transforma en un comando absolutamente de acción, y un comando en una época de las peores que ha vivido España desde el punto de vista de actuación de ETA, en los años 80, como digo, pues colecciona un importante número de atentados. Comando que por sí mismo entiende que esa etapa la ha superado y gracias a las capacidades técnicas y habilidades de ellos proponen a la organización cambiar ese perfil. Dicen que pueden ser un comando o un grupo de personas que puede ser útil para la organización en otro ámbito y empiezan a desarrollarse en ese ámbito, en el ámbito de logística. Eran verdaderos artistas de la confección y la elaboración de muchos de los ingenios con los que luego ETA ha atentado. Ahí por primera vez, es de las primeras veces en las que vemos cómo desde el interior de España, que era una cuestión que normalmente se despejaba para entender que esa logística estaba fuera de España, que podía estar en Francia, pero como desde el interior de España se fabrican, se idean, se inventan y se planifican pues algunos artilugios, como digo, que los han utilizado en atentados, ¿no? El suetagar, lanzagranadas, o sea, tiene unas habilidades, como digo, para fabricar este tipo de cosas. Incluso nos resultaba extraño que ETA tuviese 4 personas de esta calidad, por decirlo de alguna manera, y que las tuviese en suelo español, donde podían ser más vulnerables a las caídas. Evidentemente a esto le acumulamos el hecho de que participan no solo como custodios, sino como ejecutores de dos secuestros, y pues creo que puede dar una muestra clarísima de cómo han permanecido vigentes durante 20 años, casi 20 años, 4 tipos en una zona rural relativamente pequeña, y ha permanecido ajena incluso a la vigilancia o a la sensibilidad de sus propios vecinos. O sea, desde ese punto podemos decir que la liberación de Ortega Lara fue más que la liberación de Ortega Lara, porque el comando que cayó en esa operación era uno de los comandos más escurridizos que en ese sentido ha podido tener ETA. Sí, eso es así. Evidentemente la evolución genética, por decirlo de una manera, de ese comando es la que he relatado y efectivamente fue importante, pero desde luego el verdadero valor de la liberación de Ortega Lara evidentemente está en el hecho de la liberación de una persona que ha estado sometida a esas inhumanas condiciones de cautiverio, y luego sobre todo a poner de manifiesto que incluso un hecho, una circunstancia tan difícilmente perseguible como es resolver un secuestro, la Guardia Civil fue capaz de hacerlo, y sobre todo que en ningún momento durante los muchos meses que duró el secuestro pues no cesamos ni un solo día en tener esperanza de poder abrir un compartimento en el que encontrásemos vivo a Ortega Lara. Ese día, el día de la liberación, ¿notasteis algo de humanidad en el terrorista que elegisteis para llevar a la nave? ¿Colaboró con vosotros de alguna forma? No, en absoluto. ¿Creéis que hubiera estado dispuesto a dejar morir a Ortega Lara de hambre y no haberos dicho jamás dónde estaba? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Conociendo, como digo, conociendo el relato de cómo se transformaron, cómo se fueron transformando y cómo fueron creciendo como terroristas, viendo y conmovidos del relato de cómo trataron a José Antonio, viendo físicamente cómo se comportaron en el momento de la detención con absoluta frialdad y absoluta distancia de lo que ahí estaba sucediendo, pues bueno, no nos cabe ninguna duda de que lo hubiesen dejado morir, sí. La liberación de Ortega Lara supongo que es un gran alivio y un gran éxito para la Guardia Civil, pero a los pocos días hay una amenaza muy directa del brazo político de ETA después de esa desarticulación, que son las famosas palabras de Florena Oiz, que ellas después de la borrachera llega la resaca. ¿Cómo asimilan esas palabras los agentes que están luchando contra ETA? Bueno, pues como ya estábamos acostumbrados a asimilarlas, no dice, esas palabras no reflejan nada diferente de lo que ETA y su entorno de voceros pues ha puesto de manifiesto durante todos estos años. No manifiestan nada que no conociésemos, y desde luego en la Guardia Civil éramos muy conscientes, y los que estaban inmersos además específicamente en la labor de la lucha contra el terrorismo sabemos que los éxitos son éxitos de un día, y sabemos que al día siguiente tenemos que empezar a trabajar
primero por prevenir que vuelva a suceder una cosa de estas, pero muy probablemente por tener que dar una respuesta a algo que ETA ha hecho, con lo cual, pues bueno, lamentablemente lo vivíamos en una especie de tono de normalidad. En una extraña normalidad. Bueno, extraña porque al final los acontecimientos, ETA, el que no nos engañemos y que nadie se lleve engaño, y el que quería y no se llevaba engaño en ese momento sabía que ese es el ADN de ETA, que no demostrase humanidad y que intentase reaccionar ante un golpe como el que fue. Entraba dentro de no en ese formato, evidentemente, que sorprendió muchísimo el formato de lo que luego unos días después sucedió, pero desde luego era evidente que ETA iba a reaccionar de alguna manera u otra a lo que podía considerar un golpe importante sobre algo que para ellos además trabajaron durante muchos meses para que fuera algo más que un secuestro. Entonces sabemos que el secuestro de José Antonio era más que un secuestro. Era un chantaje al Estado de Derecho. Estado, sin duda. Hablas de lo que pasó días después, obviamente es el secuestro de Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular en Ermua. ¿Cómo vivís esos días, teniendo en cuenta que tampoco la competencia en ese caso es vuestra, sino que creo que va a la Archancha, que es quien se carga la investigación, aunque supongo que vosotros abrís vuestras propias líneas de investigación e intentáis colaborar en todo lo posible? Bueno, en ese caso la competencia es de todos. La competencia es de todos y en ese momento pues el Chancha lo hizo, Cuerpo Nacional de Policía evidente también, y nosotros también sacamos a la calle todo lo que teníamos, absolutamente todo lo que teníamos, para intentar resolver en lo que sabíamos que era una carrera contra reloj, intentar resolver esa situación. En ese caso desde luego en la lucha contra el terrorismo la Guardia Civil jamás ha entendido que existan demarcaciones, ni competencias, ni territorios, y de hecho creo que se ha demostrado que el primer competente y el primero que ha entendido que la competencia es suya, sino tanto la competencia específica sobre una ley, sí, sobre lo que moralmente hay que hacer, es la Guardia Civil, y en ese momento hicimos lo que correspondía, que era sacar absolutamente todos los recursos que teníamos para intentar en 48 horas pues que esa amenaza que te había lanzado pues no se llevase a cabo. Y una vez que se conocen las noticias de que Miguel Ángel Blanco ha aparecido, después del esfuerzo realizado durante 48 horas, ¿cuál es vuestra reacción? ¿Cómo sienta? ¿Cuál es, como ser humano, además de como una persona que está implicada directamente en intentar impedir que esa amenaza y ese chantaje se lleve a cabo, cómo sienta el cuerpo tener conocimiento de la noticia? De frustración. Siempre yo creo que ha sido lo que ha motivado, ¿no? El que la Guardia Civil y nuestros grupos de información, nuestro servicio de información haya tenido los resultados que ha tenido, ¿no? Esa continua creencia de que somos capaces de resolver cualquier cosa y que tenemos que resolver cualquier cosa, y nos imbuimos de esa necesidad de tener que trabajar al máximo. Con lo cual, pues, cuando sucede un hecho como el de Miguel Ángel Blanco, cuando sucede un hecho como el de la muerte de un compañero, de un atentado, pues de luego lo primero que nos inunda a todos es pues una sensación de frustración y de bueno, no voy a decir de culpabilidad, pero sí de amargura pues por no haber podido resolverlo.